Radio de la Fe 105.7 presenta A tus pies, un programa enfocado en la mujer de hoy y su problemática diaria. A tus pies, un tiempo para contemplar en la intimidad al Señor. A tus pies, idea y producción, Gabriela Ribota de Mulqui y Gladys Mulqui de Carbonell. Hola amiga, ¿cómo estás? Qué bendición poder saludarte una vez más desde nuestro programa A tus pies. Y quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un saludo muy cariñoso a aquellas amigas cordobesas que el fin de semana pasado pude conocer en persona, que nos escuchan a través de las ondas de nuestra radio. Y qué bueno fue poder conocer y encontrarnos con gente tan linda. Vaya un saludo muy grande y para todas las amigas de cualquier parte que nos escuchan. Solamente queremos bendecirte, queremos entregarte palabra de Dios. Y estamos desarrollando la serie titulada Del lado de la victoria. Y me animo a decir que estamos del lado de la victoria. ¿Y por qué lo hago? Porque tenemos una posición en Cristo, porque estamos paradas sobre la roca, porque tenemos una vida abundante. En San Juan 10:10 el Señor Jesús dijo: yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Y una vida abundante contiene victoria. Dios no nos puso aquí para ser derrotadas, sino para vencer en su nombre, en su poder, bajo su autoridad, para su honra y su gloria. Pero debemos reconocer que muchas veces quizás nos sentimos derrotadas por las pruebas que nos toca enfrentar en esta tierra. Llámese pérdida de un ser querido, pérdida de la salud, pérdida del trabajo, un problema económico, por ende, deudas que surgen, todo tipo de situaciones que nos llevan a atravesar un tiempo de sufrimiento. Por eso hoy te quiero proponer escuchar el tema victoriosa frente al sufrimiento. A tus pies arde mi corazón, a tus pies. Y hoy quiero seguir animándote a permanecer firme, a no desanimarnos, a continuar en el camino de la vida cristiana sin tenerle miedo al enemigo. Para ello debemos saber cómo luchar. Y para sentirme victoriosa en medio del sufrimiento, debo reconocer primero cuáles son los propósitos del sufrimiento, porque si Dios quiere algo en el sufrimiento, no es para destruirme. Dios no quiere destruirme a través de las pruebas. Dios quiere bendecirme. Y yo podría resumir los propósitos del sufrimiento en 3 verbos o en 3 palabras. En primer lugar, la manifestación. En segundo lugar, o el segundo propósito que te quiero compartir, es la confianza. Y en tercer lugar, la consolación. ¿Por qué digo que estos son los propósitos que Dios tiene, entre muchos otros más también? Porque según 2 Corintios 4 del 8 al 10, escucha bien lo que dice esta parte de la Biblia. Allí está hablando Pablo y él le está escribiendo a los creyentes de Corinto y les está contando cómo la está pasando él. Que entre paréntesis, los que conocemos la historia de Pablo, sabemos que no la pasó nada bien. Quizás tuvo más días difíciles que días buenos en su vida. Pero él les dice allí: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso te decía yo allí, en primer lugar, el primer propósito es la manifestación. ¿Pero la manifestación de qué? Leemos aquí en el versículo:
Dice Pablo, en el cuerpo llevamos siempre la muerte de Jesús. ¿Pero para qué? ¿Para que la gente nos vea como personas cristianas derrotadas, arruinadas, desanimadas? No, para que también la vida de Jesús se manifieste. ¿Por qué dirá esto Pablo? Se me ocurre pensar que como así Cristo padeció la muerte, Cristo se levantó en victoria, no quedó en la tumba, Él resucitó, Él venció a la muerte. Por lo tanto, cuando nosotros sufrimos, Cristo permite que se manifieste en nuestra vida la misma vida de Jesús. Nosotras, las hijas de Dios, después de un tiempo de sufrimiento, nos volvemos a levantar en victoria. Pero también te dije que otro de los propósitos es la confianza que debemos aprender a desarrollar. En 2 Corintios 1:9, también el mismo Pablo escribe y dice: en el fondo de nuestro corazón sentíamos que se nos había dado sentencia de muerte. Sin embargo, esto sucedió para que confiáramos en Dios, quien es capaz de resucitar a los muertos. Te decía hace un ratito, Pablo no la pasaba nada bien. Sabía que estaba sentenciado a muerte. Él sabía que pronto su vida se iba a acabar en la tierra. ¿Y él qué dice? No estoy desesperado, Dios mío, ¿por qué me haces esto? No dice eso, Pablo. Dice, yo entiendo. Sin embargo, acepto, permíteme que le agregue mis palabras, que esto sucede para que yo aprenda a dejar de confiar en mí mismo y aprenda a confiar en Dios. ¿Y sabes qué me dijo Dios? Mira, cada vez que yo te envíe una prueba, es porque vos necesitas dejar de confiar en vos misma. Somos autosuficientes. Creemos que podemos con todo, que podemos resolver todo, que podemos sobrellevar todo nosotros solos. Y no somos dioses. No somos dioses. Muchas veces Dios nos tiene que romper los esquemas para que nosotras podamos entender que debemos dejar de mirarnos a nosotras mismas y nuestras capacidades, nuestras aptitudes, todas las cosas que hemos adquirido en esta tierra, que son herramientas terrenales, y busquemos y confiemos solamente en Dios. Y eso es algo que debemos aprender, y me atrevo a decirte que solamente lo aprendemos cuando pasamos por el sufrimiento. Por eso el primer propósito era manifestación. Dios se manifiesta, la vida de Cristo se tiene que manifestar en medio de mi sufrimiento. En medio del sufrimiento es donde aprendo a confiar en Dios. Ese Dios invisible que yo no lo veo y que muchas veces porque no lo veo creo que no obra. Sin embargo, Él está obrando y Él está permitiendo que me pase lo que me pasa. Ahora, el otro propósito que te decía que descubrí estudiando este tema, que Dios permite para la consolación. Dice 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, en todos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Fíjate que ahí resalté la palabra todos. No hay ningún sufrimiento que Dios no pueda consolar. A veces pensamos, ay, esto que me pasa, ¿cómo lo voy a sobrellevar? Y voy a una amiga, y voy quizás a un psicólogo, que no digo que esté mal hacerlo, pero ¿fuiste a los pies de Cristo? ¿Fuiste a buscar en su presencia el descanso, el consuelo que tu alma necesita para sobrellevar ese dolor y ese sufrimiento que te aqueja? Dice, Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, en cualquier tipo de sufrimiento que nos toque vivir. Quizás estás atravesando un cáncer. Conozco amigas que les ha tocado enfrentar un cáncer, una enfermedad fuerte. Recurre a Él en oración, mi querida amiga. Otras conozco que han perdido a su esposo, están viviendo un divorcio, están sufriendo. Busca el consuelo en Dios.
porque hay un propósito. Porque dice Dios que cuando nosotras experimentamos el consuelo que viene de Él, estamos capacitadas para poder consolar a otras. Mira, yo siempre digo esto, cuando me toca consolar a alguien que está pasando algo que a mí no me tocó vivir. Yo tengo la herramienta de la palabra de Dios, que es infalible. Tengo la oración también para consolar a una hermana que está sufriendo. Pero cuando yo he vivido una situación y muchas veces nos enojamos con Dios porque decimos, ¿por qué me toca pasar esto? ¿Por qué no le habrá tocado a ella? ¿Por qué me pasa a mí? Es que Dios, hermana querida, te está capacitando para que vos puedas consolar a otra. Porque nadie mejor que la que pasa la misma situación para comprender a la que sufre de la misma manera y poder consolarla desde la misma posición, habiendo experimentado lo mismo. Por eso decía recién, quizás te ha tocado vivir la pérdida de tu esposo y estás desconsolada. Encontrar el consuelo en Dios y pedirle a Dios que te muestre el propósito. Y empezá a pensar en aquellas mujeres que han perdido a su esposo. Nadie mejor que vos para consolarla. O quizás un hijo. O quizás tu hijo que estaba en el camino del Señor, que creció en la escuela bíblica, en los bancos de la iglesia, hoy está lejos. ¿Quién mejor que vos para poder consolar a otra mamá que vive la misma historia? Pero vamos ahora a mirar lo que tenemos en medio del sufrimiento, porque Dios me mostró que tenemos muchas cosas para poder sostenernos. Mira lo que tenemos para poder soportar y ser victoriosas en el sufrimiento. Primero, tenemos la oración de Jesús. Sí, en San Juan 17, una escena que me encanta. El Señor ya estaba próximo a partir de esta tierra y como Él era un hombre de oración, porque aunque Él era Dios, Él dependía de su Padre en oración y no es la única vez que lo vemos orando en la Biblia. Y allí el Señor comienza a hablar con su Padre Dios. Y algunos de los versículos que pude sacar, te los voy a leer, dicen lo siguiente. No me voy a quedar en el mundo, pero ellos están aquí y yo voy a ti. Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, así como tú y yo. Ahora voy a donde tú estás. Pero digo esto mientras que estoy en el mundo para que se llenen de toda mi alegría. Les he dado tu enseñanza. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Por quién oraba el Señor Jesús allí? Por nosotros. Por vos, mi querida amiga que me estás escuchando. El Señor Jesús ora y hoy mismo está en el trono junto a su Padre a la derecha sentado, intercediendo por cada una de nuestras necesidades, por cada uno de nuestros problemas. Y Él le dice a su Padre, yo no te puedo pedir que vos los quites del mundo, pero yo te pido que vos los cuides, porque ellos son aquellos hijos que vos me diste y yo te los doy, son tuyos, Padre mío. Esto es lo que el Señor estaba haciendo desde ese día, ya estaba orando por nosotros. Tenemos la oración de Jesús, pero tenemos al Espíritu mismo de Dios. Allí en Romanos 8:23, el apóstol Pablo escribe, no solo el mundo, sino también nosotros sufrimos, pero, qué glorioso pero ya tenemos el Espíritu como anticipo de la promesa de Dios. Cuando Dios nos da su Espíritu Santo, la Biblia enseña que es como una garantía, la garantía de que pronto estaremos con el Señor para siempre. Mientras tanto, dice Dios, mientras te toque vivir en esta tierra, mi querida hija, yo te voy dando mi Espíritu para que vos puedas soportar el sufrimiento, puedas soportar las batallas de la vida. Tenés mi Espíritu, dice Dios. Ese es un anticipo de que yo voy a cumplir mi promesa. Y un día vamos a estar para siempre con el Señor. Ya no más lágrimas, ya no más sufrimiento, dice la palabra. Pero no solo tenemos la oración, tenemos al Espíritu como un anticipo,
tenemos la palabra de Dios. En Salmos 119, 71, dice lo siguiente, en la palabra de Dios para todos lo expresa así: fue bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus mandamientos. No sé quién expresó estas palabras. Yo personalmente creo que pudo haber sido David, pero es un salmo anónimo. Y él dice, fue bueno que yo sufriera. ¿Por qué? Porque así, de esta manera, es la única manera que yo aprendo tu palabra. En la versión que más usamos nosotros, Reina Valera, lo voy a leer porque me encanta la expresión que usa allí. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y yo saco una enseñanza de acá. Cuando habla de que fue bueno que yo sufriera, significa que yo cuando sufro, Dios me humilla. Y era lo que decía hace un ratito. Nosotros sin sufrimiento nos creemos dioses. Nos creemos autosuficientes. Y quiero que entiendas que cuando Dios permite el sufrimiento es porque Dios me está humillando para hacerme más parecida a Él. Para que aprenda tu palabra. ¿Qué hago cuando estoy sufriendo? ¿No es verdad que quizás me acerco mucho más a la Biblia para que Dios me hable? Quizás los días que estoy bien me olvido de Dios, estoy apurada con los quehaceres, con el trabajo, fuera de la casa también, con las actividades extra que todas tenemos. Y la palabra de Dios va pasando un segundo plano, pero el día que estoy sufriendo, busco en la Biblia que Dios me hable. Y ahí es donde aprendo de su palabra. Mirá, ¿qué más tengo? La oración, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, la fe. Dice 1 Pedro 1, 6 y 7, por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes porque durante un tiempo, aunque tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales dificultades serán una gran prueba de su fe. Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro, pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Hermoso. Hermoso es saber que en medio de la fe, en medio de la prueba, Dios prueba mi fe. Y yo tengo que salir aprobada. Mi fe tiene que crecer, esa fe que un día puse en el Señor Jesucristo, esa fe que viene por el oír la palabra de Dios, es la que Dios prueba y tengo que salir aprobada. Pero una cosita más, tenemos también la gloria de Dios. Romanos 8:18 dice, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. Ya tenemos la gloria de Dios. Desde que Dios mora en nuestras vidas, la gloria de Dios reposa en la vida del creyente. Pero Él nos dice, mira, cuando estés sufriendo, mi querida hija, acá en la tierra, pensá la gloria que te espera en el cielo. Porque no se compara ni un poquito al sufrimiento. Voy terminando con esto. Me acordaba de Job. Capítulo 2, versículo 2 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿No te alienta a pensar, mi querida oyente, también lo que dice Pablo en Gálatas 4:19? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¡Qué tremenda declaración! Cada vez que Dios me prueba, su propósito primordial, nunca te olvides, es que Cristo sea formado en nosotras. Ánimo, valiente guerrera, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotras ha de manifestarse, que si sufrimos aquí, reinaremos allí, porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos, que Dios está completando la obra que comenzó en nosotras y que Cristo, nuestro Salvador, venció al mundo. Por eso, que todo esto que Dios pudo enseñarme a mí pueda ser de mucho ánimo para que vos puedas levantarte en victoria en medio del sufrimiento. Que Dios te bendiga y hasta la próxima audición. Y de esta forma queremos cerrar la programación de hoy, dándote muchas gracias por acompañarnos una vez más e invitarte a que puedas poner me gusta en la página de Facebook A Tus Pies y allí podrás compartir todos los estudios que vamos dando. Podrás escribirnos también y contarnos si estos mensajes están siendo de bendición para tu vida. Agradezco a todas aquellas amigas que siempre nos escriben y nos demuestran su cariño. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Hasta aquí, A Tus Pies. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora para postrarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su compañía.